Fricción química. Se decía que la Primera Guerra Mundial sería la guerra que acabaría con la guerra. La Gran Guerra fue un terrible periodo de la historia, sin embargo, hubo un gran desarrollo científico, gracias a la guerra que se usó para fines pacíficos. Una base particular en la tecnología de la química fue el proceso de Haber-Bosch, originalmente desarrollado para sintetizar amoníaco para la producción de explosivos. Pero el amoníaco también es el material necesario para la producción de fertilizantes, así que tras la guerra, el proceso de Haber-Bosch encontró un nuevo propósito. Antes de que el amoníaco pudiera producirse artificialmente, se obtenía de fuentes naturales, por ejemplo, las heces de aves encontradas en varias islas de Sudamérica. Gracias al trabajo pionero de Fritz Haber y Carl Bosch, la producción de amoníaco ya no depende de las colonias de aves. Las plantas modernas como esta pueden producir amoníaco económica y eficientemente. Equilibrio, ácidos y bases en cambios químicos. Reacciones opuestas en sistemas de equilibrio. En este programa usaremos el proceso de Haber-Bosch para aprender cómo las concentraciones de equilibrio de los reactantes y los productos en un sistema de equilibrio pueden cambiarse. Dependiendo de las condiciones ambientales como la temperatura y la presión, verán cómo el reactante y la concentración del producto en distintos equilibrios pueden usarse para derivar la ley del equilibrio. Aprenderán sobre la constante de equilibrio, K, cómo calcularla y cómo interpretarla. Compararemos varios equilibrios diferentes usando la ley del equilibrio. E incluso aprenderán algo sobre las conexiones entre Fritz Haber, el amoníaco y el premio Nobel. Pero antes, es hora de ver cómo se hace el fertilizante. Estamos aquí con Dave de Viridian y él nos va a hablar sobre el proceso de Haber-Bosch. Dave, ¿qué puedes decirnos sobre el proceso de Haber-Bosch? Bueno, Andy, el proceso de Haber-Bosch es aquel que usamos para hacer amoníaco. El amoníaco es el punto inicial de todos los fertilizantes en este sitio. Vendemos obviamente amoníaco como fertilizante, pero también lo convertimos en urea, nitrato de amoníaco, fosfato de amoníaco y varios fertilizantes distintos. Haber fue un químico que trabajando a principios de 1900 descubrió un proceso para hacer amoníaco. El problema es que requería temperaturas sumamente altas y presión muy alta también, y no existía el equipo en aquel tiempo para poder lograr esto de forma comercial. Así que un ingeniero llamado Bosch trabajó con él y juntos obtuvieron el proceso de Haber-Bosch y generaron el equipo comercial que se usa en este campo. La primera planta de producción de amoníaco abrió en 1913. Se usaba para hacer nitrato de amoníaco que se usaba en la producción de explosivos. Tras la guerra, la producción de amoníaco a través del sistema Haber-Bosch fue usada principalmente para hacer fertilizantes. Considerando la importancia de la agricultura en el mundo, es un proceso sumamente importante. El fertilizante se usa para aumentar la producción alimenticia para la producción mundial. Entonces, Dave, ¿cómo convierten el amoníaco en fertilizante? Bueno, Andy, el amoníaco es un fertilizante por sí mismo y cerca del 25% de él se vende a los granjeros y se aplica directamente al campo. Otro 55% más o menos se convierte en otra variedad de fertilizantes. No podemos hablar de todos ellos en el tiempo que tenemos, pero hacemos nitrato de amoníaco y lo hacemos en esas unidades que están detrás de nosotros. El primer paso es hacer ácido nítrico, y para hacerlo hay que oxidar el amoníaco con el aire sobre un catalizador de platino. Así obtenemos óxido nítrico, después tomamos el óxido nítrico, añadimos más oxígeno del aire, eso nos da dióxido de nitrógeno y como tercer paso tomamos el dióxido de nitrógeno y le absorbemos el agua y obtenemos ácido nítrico concentrado. Ya que tenemos el concentrado de ácido nítrico a un 57% más o menos, lo pasamos a esta unidad y lo convertimos en nitrato de amoníaco. Ponemos el ácido nítrico en un tanque grande. Burbujeamos más amoníaco a través del fondo de él. Es una neutralización muy exotérmica. Es básicamente una reacción ácida. Ya que mezclamos los dos componentes, se calientan y se evapora mucha agua, lo que nos deja una solución de nitrato de amoníaco a 85%. Dave, sabemos que el nitrato de amoníaco se vende en forma sólida. ¿Cómo lo paso de líquido a sólido? El primer paso para hacerlo es tomar la solución de nitrato al 85% que hicimos antes y la tenemos que concentrar más. Nunca puedes evaporar más del 17% del agua en esa torre que está atrás de nosotros. Lo que hacemos antes es meterla en un evaporador y usamos mucho vapor. Hervimos la mayor parte del agua, lo cual nos deja nitrato de amoníaco derretido al 99%. Bombeamos eso a la parte superior de la torre. En la parte superior de la torre tenemos un plato que se ve como este. La solución fundida se bombea a través de agujeros
en el plato y sale como una cuerda de gotas, como en una regadera, solo que mucho más grande. Las gotas caen a través de la torre. El aire pasa rápidamente hacia ellas. Hay grandes ventiladores en la parte superior que impulsan el aire a lo largo de la torre. Cuando caen se enfrían y solidifican, y lo que quedaba del agua sale de ellas. Así que cuando llegan al fondo están tibias y contienen menos del 0.2% de agua cuando son recuperadas. Gracias, Dave. Luego veremos el sistema de equilibrio nitrógeno-hidrógeno-amoníaco que forma la base del proceso de Haber-Bosch. El desarrollo del proceso para hacer amoníaco fue tan importante que tanto Fritz Haber como Carl Bosch ganaron el Premio Nobel de Química. ¡Cielos! Amoníaco, qué fuerte olor. Es un olor que nunca olvidarán. Los químicos en el siglo XIX invirtieron mucho tiempo en el laboratorio tratando de generar este gas a partir de sus elementos y lo lograron. El problema era que obtenían muy poco amoníaco. No pudieron obtener cantidades significativas del gas. A principios del siglo XX, Fritz Haber estaba trabajando en este problema, viendo cómo aumentar el rendimiento del amoníaco. Descubrió que si el sistema en el que se producía el amoníaco era calentado y apretado por una presión intensa y en presencia de un catalizador de hierro, el rendimiento aumentaba. Consideremos algunos de los datos de Haber. Él y sus estudiantes hicieron muchas medidas de las concentraciones de amoníaco presentes en equilibrio. Por ejemplo, a 300 grados Celsius y 300 atmósferas de presión, o sea, 300 veces la presión a nivel del mar, el porcentaje del amoníaco en el sistema de equilibrio es de cerca de 71%. Encontraron que a tan alta temperatura con la misma presión, el amoníaco tendía a romperse en gas hidrógeno y gas nitrógeno. Esto reducía la concentración de amoníaco presente en el sistema. Por ejemplo, a las mismas 300 atmósferas de presión, pero a 700 grados Celsius, el porcentaje de amoníaco en un sistema caía del previo 71% a cerca de 7.3%. Tras repetir los experimentos, se dieron cuenta de que la mejor combinación de temperatura y presión era una temperatura moderada, pero una alta presión. A solo 200 grados Celsius y a 1000 atmósferas de presión, el porcentaje de amoníaco subió a 98%. Estos diferentes porcentajes indican que la cantidad de amoníaco en equilibrio puede variar mucho, dependiendo de la temperatura y presión. Pero puede verse un patrón en este equilibrio. Y otros. Este patrón es lo que examinaremos en detalle en un momento. Pero antes, un uso para el amoníaco que realmente nos destapará la nariz. Muy bien, arriba, arriba. Sostente. Eso es. Baja ya. 90 kilogramos en la barra. Pero antes de levantar este peso, el atleta debe concentrarse. Para ayudarlos, los levantadores de peso suelen respirar rápidamente sales. El poderoso olor del amoníaco hace que el levantador se enfoque, así que su levantamiento resulta ser más exitoso. El sistema de equilibrio, hidrógeno, yodo, ácido yodídrico. El hecho de que haya una razón de 1 a 1 en la ecuación química balanceada entre el hidrógeno y el yodo, ¿significa que en equilibrio habrá iguales cantidades de hidrógeno y de yodo en el sistema? Bueno, veamos un sistema en donde introduzcamos 6 moles de gas hidrógeno y 6 moles de gas yodo. Y en equilibrio, 3 moles de hidrógeno habrán reaccionado. ¿Qué sucede? Veamos. ¿Ya? No, eso no es lo que significa. Lo que significa es que un mol de gas hidrógeno reacciona con un mol de gas yodo para producir 2 moles de ácido yodídrico o yoduro de hidrógeno gaseoso. O sea que 3 moles de hidrógeno con 3 moles de yodo nos darán 6 moles de ácido yodídrico. Esto sucede gracias a la razón. Pero miren lo que pasa. 3 moles de gas hidrógeno y un mol de gas yodo no son iguales. Depende de con qué comencemos. Analicemos el sistema de equilibrio. ¿Podemos? Stephanie, quiero que me ayudes a ver este sistema de equilibrio. Es uno muy común y se llama el sistema de equilibrio hidrógeno-yodo-ácido yodídrico. Y la razón por la que vamos a estudiarlo es que tengo muchos datos sobre él, como estos. Bueno, sí, tenemos las concentraciones de equilibrio de 3 gases diferentes a través de 5 pruebas. ¿Es cierto? 3 gases diferentes en un sistema de equilibrio. Todo para el mismo sistema. Eso implica las mismas condiciones de temperatura y presión, pero vamos a ver números distintos y sabremos si podemos hallar una relación matemática entre estas concentraciones.
Te daré una calculadora y también papel y te pediré que trates de encontrarlo. Puedes encontrar 10 en 10 minutos o nada en 40 días. Así que tengo que darte cierta información para ser justos. Y se llama la ley de equilibrio. Para una ecuación generalizada de una reacción que representa un equilibrio como este, eso significa que las letras mayúsculas representan las sustancias involucradas en el sistema de equilibrio y las letras minúsculas representan los coeficientes en la ecuación balanceada de la reacción. La ley de equilibrio dice que K, que es la constante de equilibrio, es igual al producto de las concentraciones de los productos, cada uno elevado al coeficiente que tiene la ecuación balanceada de la reacción, dividido entre el producto de las concentraciones de los reactantes. De nuevo, cada uno elevado al coeficiente de la ecuación de la reacción balanceada. Esto se llama la expresión de la constante de equilibrio. Ahora veamos si podemos generar una de esas expresiones para el equilibrio. Hidrógeno, yodo, ácido yodhídrico. ¿Me ayudarás? Claro. Tomamos la concentración del gas de ácido yodhídrico y la elevamos al cuadrado. Luego la dividimos entre el gas hidrógeno multiplicado por el gas yodo. La concentración del gas hidrógeno y el gas yodo. Sí, bien, ahí lo tienes. Y tenemos que recordar que estas concentraciones son las concentraciones en equilibrio, ¿sí? Ahora, vamos a ver los datos de nuevo. Usaremos los datos de la prueba número 1 y los sustituiremos en esta relación. Ese será el primer paso para ver este patrón del que hemos estado hablando. Sí. La concentración del gas yoduro de hidrógeno es de 0.156 moles por litro al cuadrado, dividido entre el producto de las concentraciones de gas hidrógeno y gas yodo. En este caso son los mismos resultados, y el resultado es 49.4. ¿Qué pasa con las unidades? Se dividen. Sí, se van. Entonces, ¿podrías ayudarme con las otras pruebas? Claro. En realidad, creo que te ayudaré. Tenemos que tomar la constante de equilibrio. Es la del gas ácido yodhídrico. Y hay que subirlo al cuadrado. ¿Correcto? Y dividirlo entre el gas hidrógeno. Concentración. La concentración que se multiplica por la concentración de gas yodo. Correcto, todo esto es la expresión de la constante de equilibrio. Ahora, sustituyamos. La concentración del gas yoduro de hidrógeno es de 0.280 moles por litro. Al cuadrado. La concentración del gas hidrógeno es de 0.0350 moles por litro. Y la concentración del gas yodo es de 0.0450 moles por litro. Y la respuesta es 49.8. Y no hay unidades porque se cancelan. ¿Es verdad? Vamos al siguiente. Entonces usaremos la expresión de la constante de equilibrio. Y la concentración del gas yoduro de hidrógeno es 0.735 moles por litro. Y lo elevaremos al cuadrado. ¿Cierto? La concentración del gas hidrógeno es 0.123 moles por litro. y el gas yodo 0.0880 moles por litro. Calcula, por favor, 49.9. Bien, buen trabajo. Si calculamos esto y ya lo tengo en la pantalla, así que veámoslo. Ahora todo está listo y podemos verlo. Bien, está bien, buen trabajo. Gracias. Ya que tenemos todo esto, ¿qué notas? Bueno, son prácticamente la misma cantidad. Sí, que es donde está la ley de equilibrio y la constante de equilibrio. Y estos valores son constantes dentro del error experimental. O sea que la ley de equilibrio, por lo tanto, nos dará la constante de equilibrio. Bueno, están relacionadas. Sí, ahora te preguntarás, ¿de qué nos sirve esto como predicción o algo más? Bueno, después responderemos esas preguntas, pero antes creo que necesitamos un poco más de práctica para ver cómo se obtienen esas expresiones de la constante de equilibrio. Resumen. La expresión de la constante de equilibrio describe la relación entre las concentraciones de las sustancias presentes en un sistema en equilibrio. Su té, profesores. ¿Trajo el azúcar? Claro, profesor. Muy bien, gracias. Ya no se va a endulzar más. ¿De qué estás hablando, hombre? Claro que lo hará.
Su té ya no se va a endulzar más aunque le siga poniendo azúcar. No se va a volver más dulce. Sí, claro que lo hará. Le añadiré más azúcar. Habrá más colisiones entre solvente y soluto. Por lo tanto, más disolución. Por lo tanto, vas a ver más dulce. Pero Puddleby ya alcanzó la saturación, hombre. Su té está en equilibrio. Si le añade más azúcar, solamente se asentará más azúcar en el fondo de la taza. ¿Ya ve? No solo se aumenta la tasa de disolución, sino también la tasa de cristalización. ¿No entiende? Está en equilibrio. Ambas tazas son iguales. Aquí le mostraré lo que le quiero decir. Su té puede considerarse como un sistema en equilibrio. Sí, ya sé. La sacarosa sólida más agua hace sacarosa disuelta o sacarosa acuosa. ¿Qué quiere decirme entonces? Puddleby. Ya le añadió al menos 15 cucharadas de azúcar a su té. Aproximadamente después de la 10ª, la tasa de solidificación es igual a la tasa de disolución. Como ve, su té está en equilibrio. No se va a endulzar más. La dulzura, señor, es constante. Ah, como la constante de equilibrio. Ujú, Le mostraré sí. algo. Enfermera. Enfermera Carter. Sí, profesor Puddleby. Enfermera, quisiera que escuchara esto y viera si le queda claro. Le voy a mostrar un típico sistema de equilibrio. Si ve esto, las letras pequeñas representan los números a balancear en la ecuación de la reacción. Y las letras grandes representan los reactantes y los productos. Voy a usar todo esto para escribir una expresión de la ley de equilibrio Para el sistema de equilibrio ácido clorhídrico óxido de fierro 3, permítame. De acuerdo con la ley de equilibrio, que es la constante de equilibrio es igual al producto de las concentraciones de equilibrio de los productos químicos divididas entre el producto de las concentraciones de equilibrio de los reactantes químicos, donde cada concentración está elevada a la potencia del coeficiente de cada sustancia. Hay que tener en mente que los productos siempre se dividen entre los reactantes, así que aparentemente en este caso la constante de equilibrio es igual al producto de las concentraciones de equilibrio de cada uno de los productos químicos. En este caso, el hierro 3, cloruro y agua, dividido entre el producto de las concentraciones de equilibrio de cada uno de los reactantes, ácido clorhídrico y óxido de fierro 3, donde cada concentración se eleva a la potencia de cada sustancia. En este caso, al cuadrado, al cubo y a la sexta. Pero se le olvidó algo, enfermera. ¿Qué incluimos? ¿Agua líquida y óxido de fierro 3 sólido? Espléndido. Muy bien, enfermera. De acuerdo. Dije aparentemente. El hecho es que la expresión de la ley de equilibrio para la reacción que acabamos de ver no es así. Consideremos el agua líquida. Ahora, la concentración de agua es constante en una solución acuosa. Así que se combina con la constante de equilibrio y no aparece en la expresión de la constante de equilibrio. Ese es el punto que trataba de señalar, enfermera. Pero, ¿qué pasa con el óxido de fierro 3 sólido? La concentración de un sólido también se considera una constante. Se combina con la constante de equilibrio y tampoco aparece en la expresión de la ley de equilibrio. Así que lo que obtenemos al final es nuestra expresión de la ley de equilibrio para esa ecuación. Ajá. Así que los sólidos en forma de reactante o de producto y el agua líquida nunca se incluyen en las expresiones de las constantes de equilibrio. ¿Qué opinas de eso, Puddleby? Bueno, te diré, Higginbottom. Creo que la enfermera Carter sabe mucho sobre la ley de equilibrio y la química. Eso es claro. ¿Qué me dices del té? Lo olvidaba. Bueno, hemos aprendido la ley de equilibrio y hemos aplicado esta a sistemas de equilibrio. Y también vimos que el agua y los sólidos no se incluyen en las expresiones de equilibrio. Andy, generemos algunas expresiones de equilibrio para algunos sistemas de equilibrio que hemos tomado del proceso de manufactura del fertilizante. Y aquí está el primero. Sí, este es el sistema de equilibrio de Haber-Bosch que involucra solo gases, ¿no? Bien. Sí, así que cuando despejamos la K dividimos la concentración de los productos entre la concentración de los reactantes. Correcto. Y has elevado esas dos últimas de ahí a la potencia de su coeficiente en la ecuación balanceada. Bien, aquí está la segunda. ¿Puedes verla? Correcto. ¿Habrá algún problema? ¿Hay sustancias gaseosas y acuosas en este sistema? Bueno, le iba a preguntar lo mismo. Para mí no las hay porque estamos buscando la concentración y ambos usan esta misma unidad, moles por litro. Bien. Entonces, es lo mismo.
De acuerdo, aquí tenemos una tercera. Mírala bien. Sustancias líquidas, sólidas, gaseosas y agua. No podemos ver la sólida porque ya la establecimos antes. Pero las otras podemos arreglarlas adecuadamente y eso haremos. ¿Y qué me dices del agua? Ah, se me olvidó el agua. Bien, veamos el último sistema de nuevo y generemos la expresión de equilibrio para la reacción reversa. ¿De acuerdo? ¿Y qué notas sobre esta es la reacción? ¿Bien? Ujú. Sería recíproca, ¿no? Sí, así es. Bueno, entonces, ¿cómo compararemos las constantes de equilibrio? ¿Son recíprocas también? Correcto, buen trabajo. Eso significa que las reacciones reversas en equilibrio tienen constantes de equilibrio recíprocas. ¿Es todo lo que podemos aprender a partir de la expresión de la constante de equilibrio y la ley de equilibrio? Sigan mirándonos y lo verán. ¿Qué más podemos aprender sobre las expresiones de la ley de equilibrio y el valor de K? Para ayudarnos a responder esta pregunta, Andy va a analizar algunos datos de sistemas de equilibrio. ¿Listo, Andy? Sí. Bueno, vamos a ver nuestro primer ejemplo. Tenemos un sistema de yodo e hidrógeno. Ya escribí la expresión de la ley de equilibrio. Esta expresión, hemos sustituido las concentraciones de los reactantes y los productos. De acuerdo, Andy, despeja la K. Al despejar la K, siempre tomamos la concentración de los productos y la dividimos entre la concentración de los reactantes. Así que tomé los valores que usted me dio y obtuve 51.0 como valor para K. Correcto. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí hay otro sistema. He escrito la expresión de la ley de equilibrio y he sustituido las concentraciones en la expresión. ¿Cómo calcularías el valor de K? Bueno, en esta hay que recordar que no podemos usar el agua líquida en la ecuación y que el 1.33 por 10 a la menos 3 moles por litro al cuadrado es en realidad la concentración del ion para ambos productos. Así que la respuesta es 1.77 por 10 a la menos 5 moles por litro. Perfecto. Notarás que a veces tenemos unidades. Moles por litro, moles cuadrados por litro al cuadrado o ninguna unidad. El valor de K es muy importante y no necesariamente las unidades y a veces ni siquiera usamos unidades aunque las tengamos. Comparemos los dos valores de K. ¿Qué notas? Uno de ellos es muy grande y el otro es muy pequeño. Cierto. Eso es muy importante. Tenemos que obtener las concentraciones de los reactantes en equilibrio y compararlas con las concentraciones de los productos en equilibrio. Examinemos el primer sistema. ¿Qué notas aquí? En el primer sistema, la concentración de los productos es unas 7 veces más grande que la concentración de los reactantes. Muy bien. Por lo tanto, tenemos una K muy grande, ¿cierto? Vamos a ver el siguiente. En el siguiente sistema vemos que la concentración de los reactantes es de 70 a 75 veces mayor que la concentración de los productos. Correcto. Un valor muy pequeño para K. En estos datos, usando esto, ¿qué conclusión puedes obtener? Cuando estamos despejando la K, si la concentración de los productos es mayor que la concentración de los reactantes, entonces K es grande y el equilibrio favorece los productos. De acuerdo, ¿qué más? Si estamos despejando la K y la concentración de los reactantes es mayor que la concentración de los productos, entonces la K es pequeña y el equilibrio favorece los reactantes. Muy bien. Ahora usemos esta información que has obtenido y apliquémoslo a la pregunta. Esta es la pregunta que te daré. Tengo un sistema, 6 sistemas, y en ellos te daré los valores de K. Viendo los valores de K, ¿puedes decirme qué sistema favorece más a los productos? Yo creo que el sistema número 3, ya que el valor que nos dio es el mayor entre los valores de K que están enlistados. Simple, ¿no es cierto? Muy bien. Así que con la ayuda de Andy hemos sido capaces de ver algunos patrones involucrados en las constantes de equilibrio y concentraciones. Usemos esa información. Descubrirán cómo muy pronto. Probablemente se pregunten por qué tengo este aparato de Hoffman. Voy a colectar algo de gas hidrógeno. Esta reacción es muy explosiva, como pueden ver. También pensarán que esta reacción se puede dar en un solo sentido. Todos los reactantes se vuelven productos. Pero no, hay equilibrio aquí también. ¿Cómo podemos representar el sistema de oxígeno-hidrógeno en equilibrio? Bueno, ya veremos.
En este sistema en equilibrio, que se da después de que el hidrógeno explota, la concentración de los productos es extremadamente alta comparada con la concentración de los reactantes. ¿Qué tan alta? Bueno, los estudios han mostrado que si el producto de las concentraciones del hidrógeno y el oxígeno es de una unidad, la concentración del vapor de agua al cuadrado sería 9.1 por 10 a la 80 potencia mayor. Ahora sé lo que están pensando. La concentración de agua es constante y nunca se incluye en la expresión de la ley de equilibrio. Bueno, eso es cierto para el agua líquida. Pero esto es vapor de agua, un gas. Y la concentración de un gas cambia dependiendo del volumen y la presión. Y si cambia, no es constante. Así que la concentración de vapor de agua se incluye en la expresión de la ley de equilibrio. En fin, para este sistema, la única forma en la que el numerador podría ser tan grande en equilibrio es si la concentración de vapor de agua fuera enorme, comparada con las concentraciones hidrógeno y gas oxígeno. Esto significa que la reacción entre hidrógeno y gas oxígeno en equilibrio esencialmente se completa. Los productos son enormemente favorecidos. Un mensaje que descubrimos gracias a la increíblemente grande constante de equilibrio de este sistema. Recuerden, cuanto mayor sea el valor de K, más tiende a completarse la conversión de los reactantes en los productos. Por supuesto, eso significa que la reacción reversa, o sea, la descomposición de vapor de agua en hidrógeno y gas de oxígeno, tendrá un valor de K muy bajo. De hecho, es 1.1 por 10 a la menos 81, o 0.00000. Bueno, ya entendieron. El valor de K para la reacción reversa es la recíproca del valor de K para la reacción hacia adelante. Y un gran valor para K en la reacción hacia adelante indica que hay un valor pequeño para la reacción reversa. Los valores de K que se aproximan a 1 indican que en equilibrio las cantidades de reactantes y productos son casi iguales. O sea que la reacción no está favorecida ni hacia adelante ni hacia atrás en grado significativo. Como ven, la constante de equilibrio K es un valor útil. La magnitud de K nos dice las cantidades relativas de reactantes y de productos en equilibrio. Nos indica si los reactantes o los productos son más favorecidos. Y nos dice si la reacción hacia adelante procede hasta completarse, o solo parcialmente, o no sucede en un grado apreciable. Todo esto nos lo dice la K. En este programa vimos cómo el proceso de Haber-Bosch se adapta de la industria de los explosivos hacia propósitos más pacíficos, proveyendo amoníaco para la producción de fertilizantes. Vimos cómo cambiar la temperatura y la presión podía modificar las concentraciones de los gases presentes en el proceso de Haber-Bosch y, por lo tanto, la producción de gas amoníaco. Tomamos esta idea de diferentes porcentajes de reactantes y productos a diferentes equilibrios para derivar la ley de equilibrio. Aplicamos la ley de equilibrio a una variedad de sistemas de equilibrio para obtener las constantes de equilibrio K. Y finalmente, vimos cómo interpretar las distintas magnitudes de K para describir los sistemas de equilibrio. La ley de equilibrio y la constante de equilibrio. Conceptos útiles que nos ayudarán a conectar la teoría de equilibrio a lo que observamos en los sistemas del equilibrio químico. En los sistemas de equilibrio, en las reacciones reversas en equilibrio tienen reversas recíprocas. Recíprocas. ¿Qué opinas de eso, Appleby? Bueno,